Ahí está, ya está grabando. Bueno, entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Quedó pendiente básicamente que ustedes investigaran sobre la parte correspondiente a la tercera etapa y la conclusión de la independencia de México. En esta tercera etapa tiene como hilo conductor, precisamente, muchos historiadores la han situado en la etapa ya final de la independencia, una vez que fallece José María Morelos, y que básicamente dos personajes se hacen, digamos, del dominio armado por cada uno de ambos bandos del movimiento independentista. Por una parte surge la figura de Vicente Guerrero y por otra parte, pues Agustín de Iturbide. Bueno, entonces esta tercera etapa que va a desembocar o va a conformar lo que actualmente vamos a conocer como el movimiento de conclusión de la independencia. Este movimiento de conclusión que vamos a situar precisamente con dos sucesos. Uno de ellos es precisamente la reunión de ambos ejércitos, el ejército por una parte insurgente, que muchos lo denominan el ejército trigadante, y otro es el ejército realista, que es el ejército precisamente de la corona española. Bueno, este primer evento que se da entre estos dos ejércitos, que va a desembocar precisamente en el famoso acuerdo de los dos líderes de estos ejércitos con el famoso abrazo de Acatempa. Ese es el primero. Y el segundo, precisamente cuando marchan estos dos ejércitos hacia la Ciudad de México. De la ciudad de Iguala, en lo que hoy es el estado de Guerrero, marchan hacia el centro de la ciudad. Y ahí se va a dar precisamente la firma y el acuerdo de la conclusión del movimiento armado y con ello la independencia de México, teniendo, por supuesto, esta parte de acuerdo correspondiente por parte del entonces encargado de la corona española en México y por supuesto los dos bandos. ¿Quién es este personaje? Juan O'Donoghue. Bueno, a partir de ello, pues ahí damos por concluido estos dos eventos y por ello hablamos de una tercera etapa. Yo voy a dejar de participar para que ustedes ahora puedan platicarme de estos dos eventos. ¿Quién quiere participar? A ver. Yo Pues yo, tengo una profe. duda, profe. A ver, Nada sí. más. Después de que Juan O'Donoghue, se podría decir, ayuda a Iturbide a consumar la independencia, Ajá. ¿qué acciones toma España en contra de Juan O'Donoghue o no pasa nada? No, claro que sí. Claro que sí. La cuestión es que Juan O'Donoghue se queda en calidad, digamos, de representante de la corona española hasta que llegan precisamente todos los acuerdos y por supuesto se manda el oficio o la carta de conclusión del movimiento de independencia a la corona española. Pues cuando llega la carta o el aviso precisamente al rey de España, pues en su momento pues desconoce, digamos, este acuerdo, pero cuando ya ve que no es posible por toda la situación a nivel internacional que se está derivando, principalmente la gran presencia y la gran fortaleza que se está desarrollando en Europa por parte del imperio francés. A raíz precisamente del movimiento, digamos, de emancipación por parte de el ejército francés hacia otros países. Recordemos la primera gran cruzada de Napoleón para conquistar, ahí sí, conquistar a lo que es lo que hoy es el imperio, bueno, lo que hoy es Austria, ¿sí? En ese sentido, se logra esa primera victoria, triunfa Napoleón, regresa a Francia, en su regreso es, digamos, acogido, él destituye, digamos, al parlamento, se asume como emperador. Una vez que se asume como emperador, empieza otra serie de expediciones militares de expansión hacia la parte este de Europa y, por supuesto, hacia la parte norte y hacia la parte sur.
En esta expediciones, pues empieza a triunfar. Sigue triunfando Napoleón en este proyecto, en esta travesía, y esto pone también en riesgo a la corona española y va a derivar precisamente en que muchas de las colonias que tenían, no solamente en América, sino en otras partes del mundo, digamos en África o en Asia, pues logren su independencia, ¿sí? ¿Qué pasa con Juan O'Donoghue? Pues también es muy criticado por parte del rey de España, pero pues no le queda más que reconocer su derrota en ese sentido. Juan O'Donoghue después regresa a España a entregar precisamente todo el informe y una vez que se queda un tiempo en España, después regresa a México, bueno, lo que ahora ya es México, y después hace una travesía, si no me falla la memoria, hacia lo que es Cuba. Ahí yo ya no tengo muy claro qué pasa con él, pero pues básicamente la corona española sí intentó, y eso sí hay que reconocerlo, después recuperar, una vez que se estableció la corona española, recuperar la colonia, la nueva España. Eso se da precisamente con una batalla en el famoso fuerte de San Juan de Lúa. Y se da precisamente como en los primeros años de independencia de México. Estamos hablando como del 1929, algo, digo 1829, algo así. No me acuerdo ahorita muy bien del dato. Ese fuerte pues recibe, digamos, este embate de España y no logra, digamos, en este primer intento España recuperar precisamente otra vez la colonia que le pertenece. Este no va a ser el primer intento, va a haber otros intentos. De hecho, ustedes que no festejan el 5 de mayo, el 5 de mayo es muy emblemático precisamente porque hubo tres imperios o tres colonias que trataron nuevamente de recuperar o tener presencia en México. ¿Cuáles fueron esas tres colonias que precisamente en la década de los 50, de 1850, tuvieron presencia? Pues principalmente la corona británica, la corona española y por supuesto los franceses. ¿Ok? Ese fue el segundo intento y después vamos a tener otra intervención en la española, pero ya esa no se logra ni siquiera consumar en el sentido de enviar tropas, porque Porfirio Díaz precisamente interviene y se logra precisamente esos acuerdos. ¿Ok? Pero a lo largo de la historia independiente de México vamos a ver muchas intervenciones, no solamente por parte de España, va a haber intervenciones por parte de Inglaterra, va a haber intervenciones por parte de Francia. De hecho, con Francia vamos a tener como tres intervenciones, una que precisamente nos va a desencadenar una batalla en la zona norte del país, que va a ser mejor conocida como la Guerra de los Pasteles. Bueno, todo eso vamos a tener también. Y vamos a tener intervenciones norteamericanas, ¿sí? Si no hubiera COVID, iríamos al Museo de las Intervenciones aquí en la Ciudad de México y ahí veríamos todo eso. México, de los países que yo conozco, es el único que tiene un museo dedicado a las intervenciones que ha sufrido, ¿no? Como país independiente. En Francia tienen un museo de las intervenciones que han hecho, más bien al contrario, ¿no? De todas las intervenciones que han generado. Estados Unidos también tiene un museo de intervenciones hacia otros países, ¿no? En México es al revés, tenemos un museo dedicado a las veces que nos han querido conquistar, ¿vale? Que ahorita ya lo lograron, ¿no? Por otras vías, pero ya se logró. Bueno, ¿alguna otra duda? No sé si contesté. ¿Quién preguntó? Yo, profe. Erika, ok, sí, no sé si contesté, Erika. Sí, sí, la contestó. ¿Sí? Bueno, ok. A ver, ahora sí ya cedo la palabra para que ustedes hablen. A ver, por aquí pidieron la palabra. Deme un segundito. A ver, ahí está. La pidió primero David, luego Valeria y luego Jimena Portillo. Pues, ¿sí me escuchó? Sí. Ah, qué bueno. Pues sí, yo quería mencionar como la figura de Iturbide, ¿no? Quiero recalcar como en esa parte, cómo Iturbide pues empieza, o sea, Iturbide pues no, realmente no era como tanto para el ejército realista, era una persona pues que no tenía tanta importancia, tanta relevancia, y conforme fue pasando el tiempo se fue
fue acercándose mucho a los movimientos, ¿no? Y fue ganando batallas hasta que, pues llega cuando ya, o sea, Vicente Guerrero ya prácticamente está vencido, ya no quedan muchas fuerzas, ya nada más quedan como guerra de guerrillas, y pues justamente, pues esta guerra de guerrillas, pues ya, o sea, prácticamente la independencia no se iba a lograr, si no es por, o sea, yo creo que si no es por Iturbide, que es cuando se junta con el ejército realista, bueno, con el ejército insurgente y hacen el ejército trigarante, y posteriormente, pues Iturbide, por ciertos procesos que vivió y que fue la figura principal de la última etapa, consuma la independencia y termina siendo emperador y después, después de ser emperador, también es exiliado a Europa, pero regresa para advertirles a los mexicanos, o bueno, eso dice la historia, que vino intervención, ¿no? Ujú. Y regresa para advertirles, y es donde es fusilado por querer justamente advertir a los mexicanos de que venía una intervención. Entonces a mí me resulta muy sorprendente la figura de Iturbide. Siento que es una persona pues un personaje bien importante y bien interesante en la historia de México. Y pues ya. Muy bien. Gracias, David. Por favor, ¿quién sigue? Yo, bueno, yo en mi investigación encontré varias cosas, pero una de las que más me llamó la atención fue una carta en la que Iturbide le solicita a Guerrero la rendición y que Guerrero le pone, decídese usted por los verdaderos intereses de la nación y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes. Creo que aquí se marca mucho la ideología que tenía Guerrero, porque en varios videos y en varias como investigaciones vimos que Guerrero sí era de o nos independizamos o de plano no seguimos así. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que Patricia Galeana habla que realmente el abrazo nunca existió como tal, que fue, o sea, que se trata así de manera simbólica, pero que en realidad Guerrero no confiaba en Iturbide y que envió a José Figueroa a entrevistarse con el general, por lo que realmente este abrazo es más como ficticio, como para darle un símbolo, como algo que ejemplifique el fin de la independencia, pero que realmente no pasó. Y ya después pues encontré sobre el Congreso, sobre cómo fue que Iturbide se creó el imperio y cómo es que a la vez dejó de serlo. No sé si quiera que también mencione como rápido eso. Lo que quieras, adelante. Pues también encontré que los iturbidistas junto con el pueblo proclamaron el 18 de mayo la entronización de Agustín de Iturbide como primer emperador, pero que el Congreso no estaba de acuerdo, pero pues que lo aceptó, pero siguió como habiendo mucho problema hasta que se disolvió y posteriormente el 3 de marzo de 1823 Iturbide decidió restablecer el Congreso, pero que el 29 de ese mismo mes él declaró inexistente el imperio y fue cuando abdicó, y que ¿qué será? Y que el 3 de octubre fue aprobada el proyecto de la Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, y que el 25 de octubre del mismo año, pues también, se dio el título de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, como que se me hizo como muy interesante qué tan rápido se dio este proceso de fin de la independencia, imperio y ya constitución federal, como de una república, de un nuevo sistema. Muy bien. Sí, luego seguía Jimena Portillo. Sí. Bueno, a mí se me hizo interesante cómo es que al principio Iturbide prácticamente tenía la intención de destruir a las fuerzas insurgentes, pero dicen que él prácticamente falla porque pues Guerrero conocía la zona, que era la zona del sur, y es por eso que comienza a ofrecerle, hablaban de que le ofrece un indulto, pero es cuando Guerrero le contesta la famosa frase de la patria es primero, y bueno, que prácticamente fue una guerra más que una guerra armada, fue como de mentes y de ideas, en donde se intercambiaron más de 295 cartas
Y pues es ahí donde concluyen que no eran enemigos y fue un momento que selló el destino de la nación porque desaparecieron fines de clases y las ideologías que tenían. Y pues bueno, ¿cómo es que mencionan que el dichoso abrazo tuvo más poder y mayor fuerza que todos los ejércitos? Aunque pues sí, yo encontré que Alamán después dijo que prácticamente nunca hubo tal abrazo. Y ya. Ok, gracias Jimena. Ahora, Mariana, a ver, Mariana Arana, Sebastián Israel y Jimena Ochoa. Sí, ¿sí me escucha, profe? Sí, Ah, bueno, pues por lo que yo investigué decía que México tenía la particularidad, como a diferencia de Latinoamérica, y también de hecho es como una duda, porque eso decía en el video, pero como que me quedó la duda, de que tenía la particularidad de que había nacido como un imperio. Y bueno, esto era debido a lo que yo ya comentaba en la otra clase, de que era porque esperaban a un rey europeo. Y también menciona que, permítame, sí, sí, aquí sí. lo tengo. Bueno, y también otra cosa que no menciona en el video, pero que mencionó en uno de los videos que usted dejó, es de que el imperio de Iturbide duró muy poquito, pero que eso está siendo como visto desde la perspectiva actual, pues en ese entonces era común que los gobiernos duraran de 6 meses a un año, o sea, eran muy cortos. Y bueno, y también dice que fracasó en parte aparte de la gran deuda económica por los gastos de guerra, decía que también fracasó por las diferencias ideológicas, pues había quienes querían una república imitando a Estados Unidos, los borbonistas que eran, o algo así, que eran los que querían como una asociación con España, y pues los que querían la monarquía. Y ya, eso es todo. Muy bien, gracias. Ahora, ¿quién sigue? Yo, profe. Por favor, adelante, Sebastián. Sí, bueno, por lo que a mí me sorprendieron dos cosas. Uno, que aparte de las, digamos, aspiraciones políticas individuales de Iturbide, algo que influyó para que los realistas, digamos, se unieran a los insurgentes, fue que en España se estaba haciendo lo del trienio liberal, que era, digamos, una revolución constitucional, si se le puede llamar así, en donde los realistas se veían afectados, o sea, los desfavorecía. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que no tenía sentido, uno, estar peleándose entre mexicanos, porque la mayoría de los realistas eran mexicanos, y dos, pelear por una corona que aún así que la estás defendiendo no te da ningún beneficio y al contrario te perjudica. Y la segunda cosa que me impresionó fue que en el plan de Iguala se basan en cuatro cosas: buscar la independencia de México, digamos, retomar o basarse en la religión católica, unificar las clases sociales y buscar una monarquía absolutista. O sea, yo no entendí el por qué se busca una independencia y después una monarquía. Y esa monarquía incluso ofrecerle el trono se lo ofrecieron a Fernando VII y a, bueno, algún familiar de él. O sea, hacer una independencia de España y después ofrecerle la monarquía a España. Es lo que yo no entendí y me sorprendió. Ok, Sebastián. Bueno, dos participaciones y ahorita empiezo a contestar, ¿vale? Luego sigue Jimena y luego Arly. Y ahí cerramos ya. Yo creo que esta primera ronda de preguntas. Yo nada más quería mencionar respecto a lo que dijo Valeria, que justamente, o sea, sí, se supone que este abrazo fue como, no fue como literal un abrazo, ¿no? Sino que fue nada más como la manera de simbolizar como lo que había pasado. Y justamente en la pintura que tengo entendido que es como la pintura más famosa sobre el abrazo, sí se nota como este distanciamiento y como, o sea, fijándote en la pintura puedes notar que sí realmente no había como confianza o como intenciones más allá que sobre la patria, ¿no? O sea, no fue como realmente que hubiera algún tipo de comunidad o algún tipo de unión entre ellos dos. O sea, sí se nota un distanciamiento, ni siquiera
se están tocando en el abrazo y mantienen como cierta distancia y cosas así. Bueno, o sea, de la pintura que pues es como la pintura que intenta representar lo que la historia dice. Ok. Y después, a ver, seguía Arly, ¿no? Arly, por favor. Sí. Bueno, yo busqué toda la información en el libro que se llama Historia Documental de México de Miguel León Portilla. Entonces ahí hasta el final viene como hay una parte que es el documento donde Iturbide proclama el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Y de aquí querría rescatar 2 párrafos que me parecieron muy importantes. El primero que dice, americanos, cuyo nombre comprendo no solo los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos, que en ella residen. Tened la bondad de oírme, que es con lo que inicia la proclamación. Y yo creo que en esa parte podemos notar cómo se condensan todos los valores que a lo largo de la historia de la independencia se fueron expresando. Bueno, algunos de ellos, por ejemplo, se nombra a los africanos como ciudadanos mexicanos sin hacer distinción acerca de su raza. Supongo que supone una idea de unificación de la patria. Y el siguiente párrafo, bueno, en los siguientes párrafos, por lo que entendí, se exaltan las ideas de emancipación. Sin embargo, Iturbide deja claro que el pueblo mexicano siempre estará agradecido con la corona española, por lo que Iturbide, bueno, por lo que esta habla de que le agradecemos, o bueno, en ese tiempo Iturbide les agradecía a la corona española todo lo que le habían heredado al pueblo, bueno, de Nueva España, de ahora México. Y yo creo que no los consideraban como los enemigos o los causantes de la guerra y de tantas muertes, sino que en esta carta Iturbide los enaltece como los padres fundadores. Y bueno, me gustaría leer esa parte que dice, el mayor que reconoce la historia asemejó al padre de la familia, que en su ancianidad mira separarse de su casa los hijos y los nietos, por estar ya en la edad de formar otras y fijarse por sí, conservándole todo el respeto, veneración y amor, como a su primitivo origen, ¿no? O sea, le da como esta idea de que nosotros somos los hijos, bueno, el pueblo mexicano son los hijos de España. Y ya. Ok, bueno, voy a tratar de empezar a sintetizar varias de sus aportaciones. Y si hay dudas o comentarios en el momento de mi intervención, con todo gusto, ¿vale? A ver, en los que ya participaron les voy a pedir que bajen la manita para que tengan una orientación de quienes no han participado, ¿vale? Bueno, a ver, ok. Ciertamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Patti Galeana y con muchos historiadores que han hablado sobre el famoso abrazo de Cantempan. La historia, como tal, está allí cargada de símbolos. Eso es la historia no solamente de México, sino de la historia de diferentes naciones en diferentes partes del mundo. O sea, la historia también de Estados Unidos, la historia francesa, la historia española, tiene fuertes cargas simbólicas que muchas veces son de situaciones que nunca se dieron. ¿Por qué se crean esos símbolos o por qué se crean esos elementos? Pues precisamente se crean esos símbolos para darle más cohesión a la sociedad o darle más, darle una identidad y darle precisamente una razón de por qué deben de considerarse esa parte histórica como una parte medular de la configuración de esa nación. ¿Ok? Están los mitos fundadores de todas las sociedades. O sea, no me digan que el mito de Rómulo y Remo, pues sí, ¿a poco ustedes creen que una loba se le va a dar de beber a 2 gemelos, o sea, leche? Pues no, los va a ver y lo primero que va a hacer es va a agarrar su cuellito y vámonos para la madriguera donde estamos y le voy a dar de comer a mis lobitos, ¿no? No me importa que sean Rómulo y Remo, ¿no? O así como eso, ¿ustedes creen que una águila se postró sobre un nopal y devoró una serpiente en medio de todo un valle? No, son parte de la misma cosmovisión de diferentes sociedades, ¿vale? O sea, es parte. Así como esos hay también
están los mitos de los padres fundadores de las 13 colonias o de la independencia de Estados Unidos, están los mitos también fundadores del Reino Unido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchos mitos. Ahora, dentro de esa mitología, pues ciertamente se tienen que crear ciertos símbolos. Y para eso, ¿cómo tú sellas un símbolo de que esto ha acabado si no ha acabado por una vía violenta? Les decía yo en la sesión pasada que la independencia de México fue la única de todas las de Latinoamérica más bien de toda América, que se dio por una vía de un acuerdo verbal y luego escrito. Todas las demás se dieron por vía precisamente de que ganaron o hubo un ejército derrotado. ¿Sí? Todas las demás, todas. Bolívar, el caso de Washington, bueno, todos estos ganaron las batallas. México estuvo a punto, si no le hubiera fallado a Morelos, pero no se logró, no pasó. ¿Sí? Ahora, en esos casos, ¿cómo tú puedes configurar esa parte de la historia para confiar en el otro? Digamos, ¿cómo ustedes se reconcilian ustedes cuando hacen las paces con alguien que les cae mal? ¿Qué es lo que les dice? O sus mamás o sus papás les dicen, a ver, entre hermanos, ¿no? Que se están peleando. ¿Qué es lo primero que les hacen? Pues ya dense un abrazo, dense la mano. ¿Sí me explico? Esa es la única forma simbólicamente, aunque por dentro estén que se los carga, de sellar un acuerdo y hacer creer al otro que realmente esto ya acabó. Ya no va a haber más guerras, ya no va a haber más enfrentamientos, y por lo tanto en ese momento estamos hablando de un borrón y cuenta nueva, un nuevo inicio, ¿sí? Por eso se creó en gran medida la configuración de ese mito fundador de lo que hoy conocemos como México, ¿sí? Se da en teoría un abrazo en el cual los dos ejércitos ya no van a ser dos ejércitos, se van a configurar, va a haber una fusión y ahora son uno solo. Uno solo que precisamente va a representar ahora una nueva nación. Una nación que va a estar representada también por colores y por símbolos. Empezando por ese símbolo, que es el símbolo del cierre del pacto. Ya después viene la firma del acuerdo y vamos a firmar aquí con el virrey Juan O'Donoghue y ahora el papelito habla, ¿no? Como dice. Bueno, todo eso, pues ya, pero se cierra de esa parte, ya, se cierra digamos, ese trayecto de la historia de México. ¿Ok? Bueno, entonces se cierra bajo ese pacto y se trasladan los poderes a la Ciudad de México, en donde precisamente en ese traslado y en esos acuerdos hay un gran debate. Ese gran debate se da primero en la instauración de un congreso. Antes de esto no existía un congreso. El congreso va a estar hecho a semejanza en dos congresos que ya habían sesionado previamente en la historia del mundo y que fueron referentes, digamos, de la independencia de México. ¿Cuáles son esos dos congresos? Uno, el Parlamento Europeo, el Parlamento francés, y otro, el Congreso que se configura al darse la independencia de las 13 colonias. Ambos congresos tienen visiones distintas de cómo debe de ser un gobierno. Uno, llevado por parte de Estados Unidos o de las 13 colonias, que debía ser un congreso que estuviera integrado por diferentes personas que fueran a su vez representantes de la diferente variedad de personas que integran a toda esa nación. Y que a su vez esos integrantes iban a llegar por la vía de la votación. ¿Sí? Iban a ser elegidos a partir de un consenso. Bueno, y estaba el Parlamento francés, que el Parlamento francés había sido derivado precisamente de dos sucesos. Uno, para la negociación precisamente de un proyecto en el cual la corona francesa iba a desaparecer, y después, una vez que se acaba, digamos, esa corona, empieza la vida republicana, y después, cuando asume el poder, no un representante, o sea, no un presidente o un primer ministro, el mismo parlamento cobra tanta fuerza
que al interior de ese parlamento se empiezan a dar fricciones que una ala radical es la que destrona a todas las otras. O sea, derriba, digamos, al parlamento y después ese parlamento es desarticulado por una figura. Ese también estaba en boga, o estaba como, digamos, como ejemplo. Cuando se instaura el parlamento en México, hay esas dos vertientes. Un ala muy presente con el sistema presidencial o el sistema republicano, en el cual existiera la división de poderes. La división de poderes. En ese momento, dos grandes poderes, el Parlamento o el Congreso y el Ejecutivo. Después va a haber una reconfiguración para que exista el Poder Judicial. ¿Ok? Pero bueno, en su momento esos dos. Y por otra parte, estaba el Congreso o Parlamento, que lo que iba a hacer era designar a una persona que iba a tener el poder absoluto. O sea, un monarca. ¿Ok? Bueno, eso ocurre precisamente cuando se instaura el Parlamento mexicano y Vicente Guerrero, en un descuido que tiene por toda aquella turbulencia que hay entre las diferentes líderes que hay todavía de la independencia, decir, ¿por qué confías en Iturbide? Él decide darle importancia a eso y descuida al Parlamento. Ese Parlamento, en ese, digamos, en ese pequeño descuido, que bueno, nos va a costar muchos años de desorganización, en ese pequeño descuido, elige que el sistema político en México debe de ser representado por un monarca, y que todo el poder lo tenga esa persona. ¿Sí? Bueno, entonces ahí se hacen dos propuestas. Una, que llegue un monarca de fuera, o sea, que sea alguien de la realeza, o dos, que se elija a uno de los dos líderes del ejército trigarante. Pues, ¿qué cree que pasa? Pues que como Guerrero está descuidado tratando de apaciguar toda esta turbulencia que hay al interior con todos los líderes de la independencia, ese mismo Congreso, aparte de que decide el sistema político que va a haber en México, elige a Agustín de Iturbide. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué va a desencadenar? Va a desencadenar que cuando Guerrero se percata de que Agustín de Iturbide asume el poder y se proclama emperador de México, empieza un movimiento al interior precisamente del país, el cual va a nuevamente a destituir a Agustín de Iturbide. ¿Sí? Hay una pugna interna que va a desencadenar en que tomen Palacio Nacional. Al momento que toman a Palacio Nacional, se llega a un acuerdo en el cual no va a haber una monarquía, y mucho menos una monarquía representada por alguien extranjero o alguien que no representa el país o los ideales del país, y se decide entonces que ese sistema no sea el que prospere en México. Y con ello, ¿qué se hace? Pues se vuelve a reconfigurar un nuevo Congreso, y ese Congreso llama a la votación, no del país, sino a la votación interna de ese país, de ese Congreso, para elegir al primer presidente de México. ¿Ok? ¿Cuál es ese primer presidente? Guadalupe Victoria. Uno de los tantos líderes de la independencia de México. Y se elige a Guadalupe Victoria porque precisamente era el líder de la independencia que más cuestionó los acuerdos que llevó Agustín de Iturbide y Guerrero de consumar la independencia. Se elige para apaciguar un poco todo el movimiento que se estaba gestando en el país, y con ello pues se elige a un representante de la independencia, pero que solamente va a durar unos cuantos meses en el poder. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta el momento. ¿No? Bueno, ¿qué ocurre en el contexto internacional? Bueno,
En Europa se están gestando también muchas independencias, más que independencias, muchas transiciones de dejar monarquías y instaurar regímenes parlamentarios o presidenciales. Y el caso de Estados Unidos es muy importante que no lo dejemos de lado, porque Estados Unidos empieza en su proceso de expansión, de dejar de ser 13 colonias a pasar a más colonias. En ese momento, Estados Unidos, al ver el poderío que tiene Francia, decide llegar a un acuerdo con Francia para adquirir la parte baja de lo que hoy conocemos como Florida y parte de lo que hoy es New Orleans. Y la adiciona. Sí, exactamente. La adiciona. Llega a un acuerdo con Francia para comprarla, no para pelearla, para comprarla, y llegan a ese acuerdo. ¿Por qué llegan a ese acuerdo con Francia? Porque en su momento Napoleón necesitaba ingresos para precisamente ocuparla en la generación de armamento para seguir en su expansión militar por el resto de Europa, principalmente pensando en su expansión hacia Euroasia, o sea, con Rusia, ¿sí? Por ello cede esos espacios porque precisamente tiene en mente después regresar y conquistar aquello que le habían comprado. Bueno, entonces, en ese momento decide ceder estos terrenos o estos espacios, bueno, no son terrenos, como fuera un terrenito, ¿no? No, cede este territorio bastante grande, y con ese dinero lo invierte y empieza su emancipación de su ejército. ¿Ok? ¿Esto qué le va a permitir a Estados Unidos? Dentro de los acuerdos de Estados Unidos ya tiene una salida extra hacia el Golfo de México, que era necesaria precisamente por todo aquello que tenía que ver con una cuestión geopolítica. ¿Ok? Pero también estaba en su interés hacer misiones para empezar a colonizar. Así lo digo, porque fue así. Colonizar la parte norte de lo que hoy conocemos como lo que conocíamos como la Nueva España. En esa colonización o en esa expansión llegan a un territorio que hoy es Texas. En ese territorio precisamente le piden permiso al entonces presidente si pueden habitarlo, ya que lo ocupan, no hay nadie, y pues tenían todo el interés de ocuparlo, pues para precisamente desarrollar todo lo que tenía que ver con un complejo no habitacional, sino un complejo, un desarrollo humano, y que empezara a ser más fértil la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente en ese momento, como había tantas pugnas al interior de México, decide ceder y dice, bueno, está bien, no hay problema, lo puedes habitar. Ese territorio no lo estoy ocupando, cosa que era falsa. Sí había personas ocupando ese territorio, que al sentir, digamos, la amenaza por parte de la expedición por parte de los representantes de las 13 colonias, deciden dos cosas: una, enfrentarlas, o dos, marchar todavía más hacia el este, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones en las cuales estas tribus que existían en la parte norte, ahora parte sur de Estados Unidos, pues fueron completamente exterminadas, y con ello, pues básicamente todos esos terrenos, todos esos territorios que le correspondían, pues ya no tenían un dueño originario, ¿vale? Bueno, entonces bajo esa lógica, a eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otro problema se estaba desarrollando al interior o al exterior de México? Hay uno bien importante. En la parte sur de México se estaban dando procesos de independencia todavía de lo que hoy es México, o lo que era México, que es parte de Centroamérica, decide no formar parte de lo que es el territorio de México, y decide cada uno de ellos configurarse como país independiente. ¿Cuáles son estos lugares? Pues es Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera. Que de hecho todo Centroamérica después va a tener una pugna interna para hacer ciertas independencias, ciertas divisiones, y después un proceso de colonización que vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Qué otro elemento estaba ocurriendo en el mundo? Bueno, pues también a la par se estaban dando principalmente en algunas partes, principalmente de Asia,
toda esta emancipación por parte de también una de los países asiáticos. ¿Cuál es este? Japón. Japón empieza a florecer como nación y tiene una gran presencia en lo que hoy conocemos como la isla como tal de su territorio, pero también en la parte sur de lo que es hoy China. Esta parte de Hong Kong, esta parte también de Corea, etcétera, etcétera, empieza, digamos, la emancipación también de este imperio que se traslada, que es el famoso Imperio del Sol. Bueno, todo esto también está ocurriendo a la par en el caso de Asia. ¿Qué ocurre también en el África? Bueno, se empiezan a dar procesos no de independencia, sino de enfrentamiento entre las distintas colonias para hacerse de los territorios que muchas colonias empezaron a descuidar. ¿Cuáles son esos territorios? Pues es Egipto, es parte de la parte norte del África, la parte central, principalmente lo que es el Congo. Todos estos territorios empiezan a tener una gran disputa al interior por parte de las diferentes colonias. Otro de los elementos que empieza a florecer en ese periodo es la gran presencia de China, pero también la India. La India como este territorio colonizado por la corona británica. ¿Ok? Todo eso lo tenemos que tener en este mapeo porque van a empezar a generar diferentes elementos que van a... me dan unos segundos que me está entrando una llamada. Vuelvo, permítame tantito. ¿De qué tienen examen? Va a ser fundamental porque esto va a influir de una u otra forma la diferentes tomas de decisiones que se van a dar al interior de México. Ya sea que por una parte hay una gran presión para que el sistema político se reconfigure o cambie de un sistema, ya sea un sistema de carácter presidencial o un sistema de carácter monárquico. De hecho, esto va a ser un problema impresionante que se va a vivir en nuestro país, derivado precisamente del enfrentamiento de estos dos grupos que se van a generar tras la firma o los acuerdos de independencia. ¿Qué quiere decir? Va a seguir existiendo una ala de los criollos que todavía van a considerar que el mejor sistema que debe de prevalecer en México debe de ser el sistema monárquico. ¿Por qué? Porque ese sistema monárquico de una u otra manera es el que los beneficiaría más, ¿sí? Por ello va a seguir existiendo esa pugna, digamos, entre este grupo. Y otro grupo va a decir, no, porque si surge un sistema monárquico, ese solamente va a beneficiar a unos cuantos y va a ocurrir exactamente lo mismo, vamos a tener un mismo régimen en el cual hay un abuso sobre los que menos tenemos y por lo tanto el Estado va a estar regido solamente por unos cuantos y no por las grandes mayorías. Bueno, esto va a desencadenar a que durante los años independentistas de 1821, que es cuando se logra la independencia, a 1850, el país tenga aproximadamente entre 20 a 25 presidentes en este periodo. Presidentes que así como llegaban, tuvimos un presidente que solamente duró horas en el gobierno. O sea, que llegó y dijo, no, ¿saben qué? Esto está muy complejo, pues ¿saben qué? Pues yo mejor me retiro. Bueno, ¿eso por qué? Porque estos dos grupos van a seguirse enfrentando. El sistema presidencial va a ser duramente cuestionado al grado de que al instaurar diferentes congresos o a instaurar diferentes configuraciones de carácter legal, se opta porque también se configure un sistema legal. ¿Qué quiere decir esto? Que el país se divida en tres grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y, por supuesto, el poder judicial. Que dentro del poder judicial va a ser precisamente el que pregone por la instauración de algo
que venía gestándose en Europa, que es toda esta vertiente del positivismo, ¿sí? El positivismo que tenía que ver precisamente con el orden y el progreso. Y eso va a ser muy ligado precisamente a todo lo que tiene que ver con la configuración y el debido ejercicio de la ley. ¿Y cómo se logra el debido ejercicio de la ley? Pues primero, configurando un poder legal, un poder, en este caso judicial, que empiece a restarle presencia y poderío a los otros dos poderes. ¿Y cómo se va también a plasmar todos estos acuerdos? Pues mediante la configuración de varias constituciones. La más famosa es la de 1824, pero antes de esta constitución ya hubo por lo menos 2 acuerdos previos o 2 cartas que se podrían considerar como constituciones. De hecho, voy a compartirles, tengo el libro de Patti Galeana que habla sobre la historia de las constituciones en México. Bueno, déjenme buscarlo y con mucho gusto se los comparto para que lo tengan. Bueno, ese es uno y ahí vienen todas las historias de las constituciones. Bueno, entonces, ¿esto qué va a derivar? Que pues precisamente en una constitución que es la que más lo representó en esa época, la de 1824, se reconozca que el país es libre y soberano. La soberanía era de que ningún otro país podía intervenir directamente en las decisiones que tuvieran los diferentes integrantes de los 3 poderes que configuraban el México independiente. ¿Ok? Se va a instaurar precisamente este acuerdo de que eran libres y soberanos. Y la libertad va a estar instaurada precisamente en el reconocimiento de todos los mexicanos a partir de que todos tenían el reconocimiento de ser hombres libres y por lo tanto de reconocerles la nacionalidad. ¿Ok? Por igual. ¿Sí? Bueno, entonces, bajo esa lógica, se empieza a gestar a la par una serie de reglamentaciones o acuerdos para elegir a los diferentes representantes. ¿Cuál iba a ser la vía de elección? Si va a ser la vía del voto popular, como en el caso de Estados Unidos, o va a ser la vía de la selección por parte del voto indirecto. ¿Qué quiere decir? A partir de la elección de ciertos representantes que estuvieran en el poder legislativo y esos a su vez hicieran un acuerdo para elegir al próximo sucesor. ¿Sí? O sea, iba a ser un proyecto parlamentario. Bueno, entonces bajo esa lógica hay una serie de blindajes o acuerdos para instaurar qué sistema íbamos a elegir. Se elige el sistema de representación popular, o sea, por vía del sufragio efectivo, ¿sí? Pero ahí vienen los candados. No todos podían tener derecho al voto. ¿Quiénes podían votar? Pues hay una gran blindaje que se instaura precisamente entre los diferentes órganos que en ese momento eligen y lo plasman en la Constitución Política de 1824, que las personas que podían elegir tenían que tener características. Para eso, miren, este libro, que se lo recomiendo mucho, es un libro que si lo pueden conseguir, si no yo se los voy a tratar de conseguirlos para compartírselos. A ver, ahí está. En este libro hay una parte en la cual precisamente se habla de qué características deben de tener las personas que pueden elegir o ser elegidas. Pues bueno, a ver, vamos a poner aquí la de 1821. Las personas que podían, bueno, aquí les voy a leer. ¿Quiénes eran los que podían elegir o ser elegidos, o más bien elegir a las personas? Primera, tenían que ser hombres. Las mujeres no podían votar. Segundo lugar, personas que tuvieran un reconocimiento popular. ¿Ok? O sea, personas que eran en su momento aclamadas, o sea, como líderes. Personas con buena reputación. O sea, que no tuvieran faltas a la moral.
No sé quién decía quién había cumplido o no había cumplido faltas en la moral. Bueno, sí, había un acuerdo de quién podía expedir para decir tú eres una persona digna y no has hecho faltas a la moral. Había ahí un acuerdo. También tenían que gozar de cierta cantidad de dinero efectivo, poseer riqueza. Tenían que tener también precisamente tierras o ciertos espacios que ellos tuvieran o fueran de su propiedad. Y por supuesto, tenían que ser católicos. Ese es el primer blindaje que hay y hay muchos más. De hecho, aquí son 28 los blindajes, se los voy a compartir. O sea, 28 los elementos o los requisitos para que puedan elegir a la persona. Entonces, ¿quiénes podían elegir? Pues la aristocracia. O las élites militares o las élites políticas. Con ello dejaban fuera a una gran cantidad de personas que podían tener el derecho de emitir el voto. El voto que hoy conocemos ahora y que ustedes a veces no lo ejercen, antes no tenían muchísimos acceso. Y había un blindaje para aquellos que deseaban emitir un voto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos a dejar esta parte porque ya vamos a entrar a los primeros años de vida independiente. ¿Ok? Pero todo esto se los digo para que vean el contexto en el cual se encontraban bajo, digamos, este llamado de la vida independiente y de los causales que iba a llevar esta vida independiente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario que tengan? Pues no sé si mencionó también la revolución industrial que estaba comenzándose. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, ya empezaba a gestarse. Principalmente en Inglaterra y después en Estados Unidos. Pero sí lo vamos a ver más adelantito. ¿Algún otro comentario? Vale. Respondiendo a la pregunta principal de por qué fuimos en el imperio, yo me fijaría, igual que David hace rato mencionaba, la figura de Agustín de Iturbide, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que es un criollo que estaba del lado del ejército realista, ¿no? Y que al ir ascendiendo puestos en en el ejército, pues sus ideales de tinte pues conservador empiezan a impregnar en esta élite, ¿no? Uh-huh. Y pues ya entrando en puestos de poder, en puestos de decisión, él influye para que se instaure el imperio, ¿no? Y para que obviamente al ser quien firma el pacto o el acuerdo con Donoghue, pues se convierte en esta persona, en este eje conductor que todos, pues al buscar un orden social, se fijan, sí, en Vicente Guerrero, pero pues más en quien convenció al virrey, ¿no? De consumar la independencia, de aliarse a los independentistas. Sí, sí, ya habías terminado, Carlos. Sí, profesor. Ok, bueno, sí, es que eso es clave. O sea, el acuerdo que firman Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide, que hoy conocemos como los Tratados de Córdoba, son precisamente eso, de que uno de los dos iba a ser el representante después de este México independiente. O sea, es eso, en esencia. ¿Vale? ¿Alguna otra intervención? ¿Ninguna? Bueno, entonces se va a quedar de tarea. Ok, si ya quedó súper claro, espero que sí estén diciendo la verdad, porque si yo empiezo a notar que no participan, acuérdense, si no participan y todo eso, vamos a hacer examen o vamos a dejar trabajos, ¿vale? Así como hay flexibilidad, también todo poder conlleva una gran responsabilidad, jóvenes, ¿vale? Bueno. Profe, yo sí tengo una duda. Adelante. Es que en las fuentes que yo investigué en un ensayo de Alfredo Ávila del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en uno de Momentos Estelares del Ejército Mexicano de la Sedena. Entonces, o sea, supongo yo que está bien, pero yo también, o sea, en lo que leí, yo entendí que escogieron la monarquía de esa forma
porque, o sea, era como un modelo que estaba entre comillas de moda, porque muchos modelos monárquicos habían fracasado en Europa. Entonces no querían como arriesgar esa parte de meter una monarquía absoluta o para evitar precisamente parecer absolutistas, decidieron hacer este tipo de monarquía que comentamos, ¿no? Entonces yo, o sea, quería como aportar eso, pero también preguntarle si sí fue también, porque pues al ofrecer el trono a alguna casa de Europa, como preguntaba alguien, no sé quién, o sea, podría decirse que fue entre comillas lo mismo, pero sí se repartía el poder, entonces no sé, eso le quería preguntar. Ok, bueno, mira, yo respeto mucho a Alfredo Ávila, de hecho es un buen amigo, lo conozco, difiero en su punto de vista totalmente porque precisamente no era una cuestión de moda, sino que era una cuestión, ahí perdón que lo diga, es una cuestión de conveniencia de ciertos grupos frente a otros grupos. O sea, tenemos por una parte precisamente que el sistema monárquico, ¿por qué se quería generar que ese sistema siguiera o por qué querían que prevaleciera? Pues porque pues básicamente se iban a beneficiar otra vez los grandes, las élites, principalmente que habían quedado secundadas después de la independencia. Por eso había una gran pugna o un gran elemento, digamos, de interés porque prevaleciera eso. ¿Por qué no la vía digamos, del sistema representativo, el sistema de carácter federal o estos regímenes republicanos? Porque precisamente se tenía la idea de que, y esto tiene que ver con la influencia de los griegos. Recuerden ustedes que Aristóteles precisamente en su libro llamado La República, él habla de las tres formas de gobierno, la aristocracia, ¿quieres comentar algo, Carlos? Sí, fue en la política, creo que la República es de Platón. Perdón, sí, ¿algo más? No, nada más. Ok, bueno, entonces ahí hablaba de los tres formas de gobierno, que era precisamente el caso de la aristocracia, que era el gobierno de unos cuantos, principalmente los sabios, que era básicamente el sistema que prevalecía en Grecia. Después estaba precisamente el que conllevaba a todo lo que era la democracia, y después estaba otra forma de gobierno que era básicamente como el tiránico, el totalitario. Bueno, entonces se tenía, y Aristóteles lo decía claramente, que la democracia era la peor de todos estos, porque le dejabas la decisión o la toma de decisiones a las mayorías, que muchas veces esas mayorías eran gente que no sabía, que no tenía el conocimiento, era ignorante. Una cuestión ahí hoy podríamos decir podría ser muy criticado ahí en ese sentido a Aristóteles porque era muy elitista, pero hacía toda esta crítica de que por la democracia era la peor. Bueno, este pensamiento grecolatino prevaleció en gran parte de Europa por muchos años, al grado que muchos pensadores, entre ellos Voltaire, Rousseau, ¿cuál otro? Se me está yendo el nombre. Bueno, mi propio Maquiavelo, etcétera, etcétera, etcétera. Unos de ellos hacen tratados revertiendo precisamente la visión aristotélica de la política o de la configuración del sistema de gobierno, y otros todo lo contrario, consideran que el mejor sistema es el monárquico. Bueno, todo esto para decirte que precisamente en ese sentido no concordo con mi muy querido amigo Alfredo Ávila, y si quieren lo invito a una sesión para que platique con nosotros sobre este punto. No concuerdo porque precisamente el sistema monárquico es el sistema que querían que prevaleciera para el beneficio de unos cuantos. Que bueno, en México, ¿qué ocurre? Al haber tantas pugnas o elegirse el sistema monárquico, ese sistema no es expulsado de raíz. ¿Qué quiere decir? No se concluye, vuelvo a lo mismo, por la vía armada, y por lo tanto esas élites no son exterminadas o expulsadas del país, como si es el caso en Estados Unidos con la independencia de las 13 colonias, o como si es el caso en Francia, que decapitan y matan a todos los reyes,
a todo lo que tiene que ver con la corona, ¿sí? En México no es así. Por eso el famoso tratado o el sello de Acatempan, el famoso abrazo, para decir borrón y cuenta nueva. No, no fue borrón y cuenta nueva. Este grupo tenía sus intereses de que ellos querían seguir prevaleciéndose en el poder, ¿sí? Y esa pugna nos va a costar 2 guerras. La primera guerra interna, nuestra primera guerra civil, que es la guerra de reforma, que es una guerra. Ustedes piensan que son las leyes de que Juárez puso y, ay, no, hubo una guerra interna que precisamente deriva en la persecución de Juárez y varios integrantes, y después tenemos otra segunda guerra interna, que es la Revolución Mexicana, porque es la lucha entre 2 polos, el polo conservador, que precisamente va a estar articulado con todos estos miembros que son parte de esta herencia monárquica, que casualmente después van a desembocar en el Partido Católico Nacional, y bueno, y todo esto, y va a desembocar precisamente en todos esos gobiernos que después, bueno, todos esos miembros que después van a ser parte de la gran consecuencia de la Revolución Mexicana. Y eso después va a desencadenar en algo que nosotros padecemos, que es la configuración de otros sistemas de gobierno, mejor conocidos como la configuración de sistemas partidistas. ¿Vale? Bueno, pero eso lo vamos a ver. Sí, gracias, profe. Bueno, ya los dejo aquí porque creo que ustedes se tienen que ir a su examen. Bueno, los que se tengan que ir, y pues mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias. No, pero antes de que se vayan, ¿Qué pasó? No, sí, la aquí tarea, es que ustedes ya Sí. Bueno, a ver, tarea para la siguiente sesión. Hay que investigar, necesito que empecemos a investigar. Les voy a dejar un otro video, voy a ver qué otro video, pero necesito que empiecen a investigar sobre precisamente la consumación de primero la configuración de la Carta Magna de 1924 y posteriormente la llegada de un personaje muy importante en la primera parte de independencia, de la vida independiente de México, que es Antonio López de Santana. ¿Vale? Nos vamos a quedar hasta donde empieza su gobierno. No quiero que veamos su gobierno. No, antes de ello, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Ok? Porque Santana no llega por obra del Espíritu Santo o por generación espontánea. Hay toda una serie de consecuencias que van a desembocar en que él llegue al gobierno. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, entonces eso se queda tarea para el próximo martes. ¿Solo investigarlo, profe? Investigarlo, y tienen que hacer su infografía. Si no, ¿qué van a entregar? Okay. ¿Sí? Sí. Todos los días, todas las clases tienen que entregar una infografía. ¿Vale? Gracias, profe. Sí, bueno, gracias, entonces, profe. sin más, pueden ir en paz, que tengan mucho éxito en su examen y nos vemos la próxima semana. Muy buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Profe. Bye. Gracias. Adiós.